Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Si estás buscando las historias más intrigantes, llenas de traición, misterio y drama familiar, estás en el lugar indicado. Aquí desenmascaramos los secretos más oscuros que se esconden detrás de la fachada de las familias aparentemente perfectas. Antes de comenzar con nuestra historia de hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Acompáñanos hasta el final, porque esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. En un hermoso balneario al sur de Miami, donde las olas del mar azul se rompían suavemente contra la orilla y el sol brillaba intensamente, tres amigos se disponían a disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Desde niños, sus risas resonaban entre las olas, construyendo castillos de arena y compartiendo secretos bajo el cielo estrellado. Sin embargo, a medida que crecían, las dinámicas cambiaron. Priscilla Brown, una joven de 28 años proveniente de una familia adinerada, siempre había sido la más aventurera del grupo. Con su cabello dorado largo y rizado, y su sonrisa radiante, sabía cómo atraer la atención de quienes la rodeaban. Su corazón, sin embargo, parecía estar cautivado por la imagen de un tipo diferente: hombres atléticos, bronceados, como modelos de revista. La acompañaban Leonardo Wilson y Santiago Jones, quienes compartían muchas memorias con ella. Leonardo, un chico de aspecto atlético y piel bronceada, con una gran personalidad, mientras que Santiago era el menos agraciado físicamente, de una estatura media y un aire más intelectual, pero muy bondadoso y leal. Solía ser el que mantenía la calma en situaciones difíciles y sobreprotector con sus amigos. Era el mes de julio de 2017, y el calor del verano había llevado a los tres amigos a una hermosa casa de playa que pertenecía a la familia de Priscilla. El primer día se llenó de risas, juegos y, por supuesto, mucha diversión en el agua. Mientras Santiago y Leonardo se lanzaban a las olas, Priscilla se sentó en la arena, disfrutando del calor del sol y el murmullo del mar. Después de un rato, se decidió a unirse a sus amigos, deseando sentir la brisa del océano en su rostro. Sin embargo, cuando Priscilla entró al agua, un calambre inesperado le paralizó una pierna. Se debatía entre la risa y el pánico mientras sus amigos estaban demasiado lejos para ayudarla. Pero, afortunadamente, un salvavidas llamado Daniel García, un joven atractivo con cabello oscuro y un cuerpo tonificado, se lanzó al agua con rapidez. Con destreza, logró llegar hasta ella y, tras un breve momento de lucha, la sacó a la orilla. Priscilla se sintió aliviada, pero también había algo más en su pecho: admiración. La mirada de Daniel era intensa y protector, y algo en su sonrisa hizo que el corazón de Priscilla latiera con fuerza. Sus amigos, al darse cuenta de la conexión que se estaba formando entre ellos, comenzaron a intercambiar miradas de complicidad. Era evidente que Priscilla había desarrollado una atracción por su salvador. A los días siguientes, Priscilla se encontraba en la playa cada mañana, con la esperanza de cruzarse nuevamente con Daniel. Sus amigos notaron que sus ojos brillaban al verlo y que sus risas se volvían más alegres. Daniel, por su parte, también había comenzado a notar a la joven, y poco a poco, iniciaron conversaciones que se alargaban más de lo que esperaban. Cada interacción alimentaba la ilusión de Priscilla, quien soñaba con ser su princesa. La conexión entre ellos se intensificó. Priscilla no escatimó en detalles y le traía pequeños obsequios como refrescos y galletas. Daniel, sintiéndose halagado, respondía ofreciendo su protección y compañía cada vez que ella decidía entrar al agua. Al fin, en una cálida tarde, Daniel se armó de valor y la invitó a salir a cenar. El corazón de Priscilla dio un vuelco, estaba encantada. A partir de ese momento, el romance floreció. Los días se convirtieron en semanas, y Priscilla anunció a Santiago y Leonardo que ella y Daniel eran oficialmente pareja. Sin embargo, mientras sus amigos sonreían y la apoyaban, Santiago sentía una punzada de preocupación. Él siempre había sido el más precavido del grupo,
y conocía las malas experiencias que había tenido Priscila en el pasado. La idea de que ella se entregara completamente a una nueva relación lo inquietaba. A medida que los meses pasaban, la relación entre Priscila y Daniel se volvía cada vez más intensa. Él comenzó a hablar de matrimonio incluso y le regaló una hermosa sortija que hizo que su corazón latiera más rápido. La joven, convencida de que había encontrado a su príncipe, Priscila abrió una cuenta bancaria conjunta, llena de sus ahorros, destinada para el futuro juntos. Este gesto reveló que, a pesar de las diferencias de clase, Priscila no se preocupaba por el estatus social de Daniel. Ella veía en él a un hombre valiente, a quien había admirado desde que la rescató de una situación peligrosa en la playa. Santiago, sin embargo, no podía evitar la preocupación que se mezclaba con los celos. La idea de que su querida amiga, quien había pasado por un desamor doloroso en el pasado, se hubiera ilusionado con un don nadie como Daniel lo devoraba por dentro. Decidido a descubrir la verdad, comenzó a seguir a Daniel. Lo que Santiago descubrió lo dejó helado. Daniel tenía una familia, una mujer y unos niños que lo esperaban en casa, mientras él coqueteaba con Priscila y prometía un futuro que no podía cumplir. Con el corazón en la garganta, Santiago se apresuró a buscar a Priscila para contarle la verdad. Ella se negó a escuchar. «Eres solo un celoso que no puede soportar verme feliz», le gritó, cerrando cualquier posibilidad de un diálogo. Santiago se sintió herido, no solo por su rechazo, sino también por la ceguera que mostraba hacia el verdadero Daniel. Una noche, cuando todos estaban reunidos en la terraza de la casa de playa, Santiago finalmente encontró el valor para hablar. Con un tono serio y preocupado, le dijo a Priscila que Daniel no era quien decía ser. Priscila lo miró, incrédula. No podía creer que su amigo estuviera sugiriendo algo tan horrible. La atracción que había sentido por Daniel era genuina, y no podía aceptar que su historia de amor se viera empañada por los celos de Santiago. Santiago intentó insistir, pero Priscila se defendió, afirmando que Daniel la trataba como una reina y que nada podría ser más hermoso que el amor que estaban compartiendo. Un aire de tensión envolvió a los amigos mientras Santiago se sentía cada vez más frustrado. Priscila no quería escuchar ni a Santiago ni a Leonardo. Esa noche se despidió de ellos con un ligero gesto de desprecio, convencida de que estaba en el camino correcto con Daniel. Una mañana de mayo de 2018, Priscila se preocupó al no ver a Daniel en la playa. Al intentar llamarlo sin éxito, decidió acercarse a sus compañeros salvavidas en busca de información sobre su paradero. Les preguntó si tenían noticias de él o si podían ayudarla a localizarlo, ya que ese día se reunirían con los padres de ella. Después de varios intentos, finalmente lograron que atiendan el teléfono en su casa. Era la esposa de Daniel. Llevaban más de 10 años casados. La esposa les informó que no había tenido noticias de Daniel desde la noche anterior, y según lo que le había comentado, tenía un viaje por su trabajo. Priscila, al escuchar la noticia, se sintió devastada. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sus amigos trataban de consolarla. La realidad de su relación se desmoronó ante ella. Buscó la ayuda de Santiago, quien al verla en su estado de desconsuelo, sintió que era el momento adecuado para confesar su amor. Sin embargo, cuando él intentó acercarse a ella, Priscila lo despreció de forma hiriente. Le dijo que nunca podría fijarse en él, que no era su tipo, que solo podía ser su amigo. Era una verdad dolorosa para él, su amor era puro, pero las expectativas de Priscila estaban cimentadas en un ideal de belleza que él no podía cumplir. Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto de preguntas y sospechas. Cuando Daniel desapareció, sus compañeros salvavidas no se sorprendieron. Ellos sabían sobre su familia, sus coqueteos, y como siempre había jugado con los corazones de las mujeres. Con el paso de las semanas, la culpa comenzó a pesar sobre Priscila por haber sido tan dura con Santiago. Decidió llamarlo y acordaron encontrarse a primera hora de la mañana siguiente, para retomar sus habituales caminatas por la orilla del mar,
como lo habían hecho desde que eran niños, y así tener la oportunidad de disculparse y reconciliarse. Santiago escuchó en silencio mientras Priscila se disculpaba, pero no estaba dispuesto a perdonarla tan fácilmente. Con voz tensa, comenzó a desahogar su frustración, reprochándole su indiferencia y acusándola de no apreciar a quienes realmente se preocupaban por ella. La tensión creció, y Priscila, todavía dolida por la traición de Daniel, se defendía con intensidad. En un momento de furia, Santiago explotó, gritándole que él haría cualquier cosa por verla feliz. Fue entonces cuando, en medio de su arrebato, confesó que, para protegerla, había tenido que deshacerse de Daniel, un hombre que solo buscaba aprovecharse de ella. El pánico se apoderó de Priscila. Quiso marcharse, pero Santiago la sujetó del brazo, desesperado porque entendiera lo que había hecho por ella. En medio del forcejeo, el mar parecía un espejo de sus emociones, agitadas y peligrosas. La violencia del momento culminó cuando, en un impulso, Santiago la empujó hacia el agua. «No, Santiago, no», gritó Priscila mientras perdía el equilibrio y caía al agua. La corriente la arrastró, y él, cegado por la rabia, no le permitió volver a la orilla. El pánico se apoderó de ella mientras iba perdiendo la vida. Santiago, horrorizado por lo que había hecho, se dio cuenta demasiado tarde de la magnitud de su acción. Se alejó de la playa, sintiendo que nadie lo había visto. Con el corazón latiendo con fuerza, pensó que podía ocultar lo que había sucedido, convencido de que nadie descubriría la verdad. Durante días, la familia y los amigos de Priscila la buscaron desesperadamente. La noticia de su desaparición se extendió rápidamente por Miami, y el mar pareció guardar silencio. Fue solo una semana después, cuando el cuerpo de Priscila apareció en la orilla, el mar había decidido devolverle el cuerpo a su familia. La tragedia llenó de luto a quienes la amaban. Los forenses hallaron el celular de Priscila. Al revisar los últimos mensajes, los detectives descubrieron que ella había estado en contacto con Santiago justo antes de su desaparición. Fue suficiente para llamarlo a la estación de policías e interrogarlo por Priscila. Santiago, al enterarse de la noticia, se sintió atrapado. Sabía que debía dar un paso al frente y confesar lo que había sucedido, pero el miedo lo mantenía cautivo. En su mente, su ira y celos lo llevaron a un lugar oscuro. Mientras las autoridades se acercaban a él, no pudo evitar pensar en cómo había llegado a ese punto. Había tratado de proteger a su amiga, pero sus acciones habían llevado a un desenlace fatal. La noche de la detención, Santiago recordó a Priscila y lo que había querido ser. Su héroe. Al final, la culpa y la locura de Santiago se transformaron en una condena de 25 años por el asesinato de Priscila. Nadie sospechaba que él también había sido el responsable de la desaparición de Daniel, cuyo cuerpo nunca fue encontrado y hasta hoy lo sigue buscando su familia. Santiago, encerrado en su celda, repetía una y otra vez que había actuado para proteger a su amiga, convencido de que había hecho lo correcto. En su mente perturbada, la defensa de su amor era más importante que el valor de la vida. La tragedia que envolvió a Priscila y Santiago dejó una huella imborrable en quienes los conocían, un recordatorio de cómo el amor, cuando se mezcla con el engaño y la obsesión, puede transformarse en algo oscuro y destructivo. Al final, las decisiones impulsivas de Santiago no solo terminaron con la vida de Priscila y Daniel, sino también con la suya propia, al perder todo lo que alguna vez fue. Esta historia nos muestra lo peligroso que es confundir el amor con el control y la posesión, y cómo, a veces, las heridas más profundas son infligidas por quienes creen estar protegiéndonos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia de amor obsesivo, traición y decisiones fatales. Si te atrapó tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Nos encantaría seguir trayéndote más historias llenas de misterio, celos y oscuros secretos. Hasta la próxima, aquí, en Crímenes y Engaños.